Hola, buenas tardes a los que están conectados. Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido un buen regreso a casa, los que hayan salido. Rodrigo, te veo ahí en pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? Confirmame, por favor, que lo estamos viendo. Perfecto, Sí, sí, te perfecto. estoy viendo. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Nos vemos a todos conectados. Han pasado unos minutos desde que los hemos convocado, así que vemos que mucha gente se está anotando. Vamos a esperar un poquito a que se conecten más, pero vamos a empezar con nuestra charla de presentación de lo que vamos a hablar hoy. Así que voy a dar inicio a esta charla. Hoy la verdad que nos convoca un tema que teníamos muchas ganas de hablar, que tiene que ver con dos estándares de RAE que están bastante relacionados, que tiene que ver con refrigerantes. Estándar bastante actualizados, como ven, los últimos son del 2019, y la verdad que hemos dado muchas charlas de RAE, hemos mencionado de refrigerantes, ¿no? Hemos mencionado estos estándares, pero hoy específicamente vamos a hablar de los estándares. Así que va a estar muy buena la charla, espero que les guste, espero que puedan disfrutarla y de alguna manera vamos a tratar de debatir acerca de lo que escuchamos y de lo que vemos sobre el final. Ustedes pueden ver una solapa de preguntas que tienen disponibles para ustedes. Les pedimos que nos escriban las preguntas. Sus datos los tenemos. Yo lo que voy a tratar de hacer, mientras ustedes van haciendo las consultas de lo que Rodrigo, quien es nuestro orador de hoy, ahora lo voy a presentar en unos minutos nada más. Mientras él habla, no lo vamos a interrumpir, sino que yo voy a condensar estas preguntas que ustedes hagan, se las vamos a ir haciendo y si queda alguna pregunta, las vamos a responder vía email, dado que tenemos los datos de ustedes para poder devolverles una respuesta concreta a su inquietud. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar. Por supuesto que esto es un evento que organiza el capítulo argentino de ASRAE, una vez más con otro webinar que nos permite llegar a mucha más gente, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica y de donde quiera que estén. Así que eso nos pone muy satisfechos de poder llegar a muchos de ustedes que quizás en alguna cuestión presencial no han podido estar. Así que aprovechamos estos recursos que hay hoy. Bueno, mi nombre es Germán Martínez, soy ingeniero mecánico, pertenezco al capítulo argentino de ASRAE, tengo una participación en el board de ASRAE como vocal. Además, este es mi tercer ciclo como chair del Comité de Transferencia Tecnológica, el cual yo por lo menos estoy muy orgulloso de hacerlo, la verdad que es una tarea que me gusta muchísimo. Pertenecemos a la región 12 y ahí está mi dato de mi mail personal para cualquier cosa que tenga que hacer respecto a consultas, respecto a charlas y demás. De todas formas, en la página del capítulo argentino están todas nuestras charlas anteriores, charlas futuras, tenemos todo nuestro schedule de charlas que estamos dando. Así que está mi mail, pero también los del capítulo argentino se responden todas sus consultas. Bueno, les hablo un poquitito de ASRAE. ASRAE es la asociación digamos, de ingenieros relacionados con la calefacción, refrigeración y aire acondicionado. Eso es lo que compone la palabra ASRAE, pero ya no lo utilizamos tanto, sino que ASRAE, su propia palabra, es una marca registrada por el prestigio que ha logrado todos estos años respecto a su, digamos, a todas sus publicaciones, a su contenido técnico, a los handbooks, a todo lo que hacemos, que ahora voy a repasar muy rápidamente en cuanto a lo que ASRAE hace. ¿Qué es lo que hace ASRAE? Como les comentaba, está a nivel global, no solamente está en Estados Unidos, donde tuvo su origen, sino que hoy está en todo el mundo, tiene más de 57.000 miembros, tiene más de 188 capítulos, creo que ya debe estar por los 190, capítulos son, como el capítulo argentino, cuántos hay en el mundo, entonces tenemos más de 190. ¿Qué hace ASRAE? Bueno, tiene publicaciones que tienen que ver con los handbooks, con los estándares que emite, hoy vamos a hablar de dos de ellos, con las guías que están referidas a cada temas específicos, los journal, que son revistas que sacan mensualmente con casos de interés para los ingenieros, para la gente que trabaja en la especialidad,
revistas relacionados con edificios de alta performance y otros porque siempre está sacando papers respecto a temas actuales, ¿sí? Tenemos un programa de etiquetado que tiene ASRAE respecto al etiquetado energético de edificios. Tenemos también en la página de ASRAE el e-learning, que es si ustedes quieren contratar alguna capacitación en línea, esto lo pueden hacer en el momento que quieran, desde donde estén y en el momento que ustedes elijan para hacerlo, eso es muy interesante. Y también las certificaciones de ASRAE, que ya hemos hablado en charlas anteriores, siguen vigentes y hoy muchas de ellas se están haciendo online, así que hoy se puede rendir algunas certificaciones online. Así que eso es interesante dado el contexto mundial que tenemos hoy, ¿no? Así que nos estamos adaptando todo y ASRAE no es la excepción. Como les decía, frente al contexto mundial, ASRAE ha puesto a disposición muchos de sus recursos, muchos de sus documentos y pueden encontrar, fíjense ahí abajo, nos dice donde, de alguna manera, el link que lo tenemos también en la página del capítulo argentino para entrar a todos los recursos que ASRAE pone a disposición respecto a cómo mitigar cuestiones del COVID y demás. Ahí tenemos cosas interesantes, por ejemplo, de filtrados, de temas de confort, temas de renovaciones horarias, temas de puesta en marcha ese edificio post-COVID, de acciones que hay que hacer sobre las instalaciones, sobre los commissioning que hay que hacer. Bueno, la verdad que es infinita la información que hay y disponible para todo el mundo, así que si a alguno le interesa, puede ingresar. Como les decía, ASRAE mantiene sus certificaciones, muchas de ellas online, tiene certificaciones para diseños de HVAC, para auditorías energéticas, para diseños de edificios relacionados con la salud, hoy también muy importante, operación y mantenimiento, todo lo que tiene que ver con el modelado energético de edificios, el modelado o diseño de edificios de alta performance y lo que es de commissioning también. Así que pueden husmear y en la página de ASRAE están indicadas qué es lo que certifica de cada una de ellas. Yo le di los títulos que son bastante elocuentes, ¿no? Respecto al programa de etiquetado, ASRAE lo que tiene todo un programa, que es una página que incluso ustedes pueden cargar datos, no hace falta digamos, y obtener un resultado, lo que no van a tener es la certificación, pero en este caso el cociente lo pueden lograr si saben usar el programa, de hecho estamos dando cursos para ello dentro de lo que es la UTN. Esto sigue vigente, esto sigue actualizándose año a año. Como les decía, este curso de evaluación energética de edificios relacionados con este programa de etiquetado, lo damos en la UTN, junto con la UTN, donde presta sus instalaciones, donde hace la coordinación, tiene todo el campus de alumnos y demás. La verdad que se ha armado una organización muy interesante. Hace 3 años que estamos con ello. Este es el cuarto año y llevamos como 9 cursos dictados ya y los estamos renovando cada vez más. Estamos pensando ya en una segunda etapa para estos cursos. Después tenemos, como les decía, lo de e-learning. Ustedes pueden entrar ahí, buscar el curso que les parezca y anotarse. Eso no necesitan de nadie más que de ustedes para relacionarse. Y después, bueno, tenemos aquí lo que yo de alguna manera quiero mostrar, que dentro del capítulo argentino, ¿quiénes somos? Bueno, somos un grupo de personas que realmente profesionales, técnicos, gente relacionada con la actividad del HVAC en Argentina, y somos todos voluntarios, todos participamos de acá, somos una comunidad, nos acercamos a las empresas se acercan a nosotros, y esto realmente nos genera mucho orgullo y placer porque cada vez somos más y eso está bueno. Todo lo que les comentaba antes de los cursos y demás, todo lo hacemos todo a pulmón, así que muy, muy orgulloso de eso. Bien, aquí tienen los accesos a la página de ASRAE y a la página del capítulo argentino de ASRAE. De nuevo les doy las direcciones. Y como siempre, agradeciendo a nuestros sponsors que de alguna manera nos siguen acompañando. También tenemos cada vez más, lo cual agradecemos, entendemos las dificultades económicas del contexto del país y del mundo, pero realmente estamos muy contentos por poder participar junto con ellos de las actividades y siempre están acompañándonos en todo lo que hacemos. Hasta aquí la presentación, les dije que iba a ser breve, espero haber cumplido, así que yo le transmito mis gracias por escucharme. Y ahora voy a presentar a Rodrigo. Rodrigo es quien nos va a hablar hoy de refrigerantes. Rodrigo es ingeniero mecánico,
trabaja en el rubro del HVAC hace más de 5 años, también es miembro de ASRAE hace 5 años, o sea, inició trabajando en el rubro y ya se hizo miembro, así que eso es muy bueno por él, ingresó como estudiante. Viajó a Chicago en el 2018 como estudiante becado, porque ASRAE beca a un estudiante por año y él ha sido uno de los quien ha recibido esa beca. Pero bueno, gracias a su actividad, ¿sí? O sea, no fue gratuito. Él participó mucho del capítulo argentino y se lo ha ganado. Así que también cuando volvió dio sus charlas respecto a su experiencia como estudiante en el Winter Meeting de ASRAE. Así que le agradecemos por eso también. Actualmente es co-chair de este capítulo, o sea, hoy es orador, pero él trabaja organizando estas charlas, así que él se organizó su propia charla, así que otro punto para él. Y hoy por hoy es ingeniero mecánico y trabaja en el departamento de ingeniería de Daikin. Así que bueno, le damos las gracias a Rodrigo por estar con nosotros y por darnos esta charla. Así que Rodrigo, ya te doy el pase, así podés empezar con tu charla. Muchas gracias, Germán, por tu presentación. La verdad que siempre todo excelente y, y cumpliste con que ibas a ser breve. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, díganme si ahí están viendo bien mi pantalla. Perfecto, Rodrigo, perfecto. Excelente. Bueno, a ver, vamos a borrar acá. Perfecto. Bueno, como anticipó Germán, vamos a hablar de los estándares 15 y 34, edición 2019. ¿Pasa? Ahí vamos. Bueno, mi presentación ya no hace falta, la verdad que Germán la hizo de sobra más que bien. Por si me quieren buscar en LinkedIn, mi nombre completo, y si me quieren mandar un mail, acá tienen el mail de la empresa en la cual trabajo. Bueno, entonces, concretamente vamos a hablar de estos dos estándares, el 15 y el 34. El 15 es manejo seguro de los sistemas de refrigeración, mientras que el 34 es designación y clasificación de refrigerantes. Estos dos estándares deben ser estudiados de manera conjunta, ¿sí? Yo no puedo tratar de entender uno sin el otro. De hecho, si los voy a ir a comprar, me vienen los dos juntos. No es casualidad que sea así. Es la edición 2019, el estándar 15 data de 1970 y el estándar 34 de 1978. Son estándares que ya tienen muchos años, sin embargo, con el tiempo van ganando cada vez más, bueno, están más involucrados en el tema, se actualizan más porque tienen más que ver con la realidad actual, así que eso es un punto bueno, que ahora en el siguiente slide vamos a explicar por qué esto de que estos estándares que datan hace tantos años cada vez tienen más relevancia, ¿no? Entonces, bueno, explicando un poco cuál es la finalidad de este estándar, entonces es preservar la vida, la salud y la integridad edilicia, estableciendo requerimientos de seguridad. Eso es aplicable al estándar 15. Mientras que el estándar 34 establecer un sistema de nomenclatura preciso y una clasificación segura. Cuando digo una clasificación segura me refiero a una clasificación desde el punto de vista de la seguridad. Ahí estamos. Entonces, ¿qué motiva la actualización de estos estándares? Para poder entender qué es lo que lo motiva, vamos a hacer un breve repaso de la historia del refrigerante, ¿sí? Pero agrupándolos desde el propósito con el que han sido utilizados y creados los refrigerantes. Entonces, así es como vamos a obtener una primera generación de refrigerantes, que estamos hablando de una edad preindustrial, ¿sí? Donde los refrigerantes eran de origen natural y básicamente lo que se buscaba era cualquier sustancia capaz de poder hacer algún intercambio de calor, ¿sí? Para poder refrigerar justamente. Entonces, ya superada esta etapa, vamos a entrar en una etapa industrial donde ya la humanidad tenía la capacidad de crear refrigerantes del tipo sintéticos, ¿sí?
Entonces, cuando el humano tiene esta habilidad, lo que busca es, bueno, voy a buscar un refrigerante que tenga durabilidad, o sea, que sea estable en el tiempo, que no se degrade. Y además no sea tóxico y no sea flamable. Entonces, bajo estos tres objetivos es que se van a obtener los CFC, que son los clorofluorcarbonos, como son el R11 y el R12, y los HCFC, que son el hidroclorofluorcarbono, como el R22 y el R123. ¿Sí? Como ya verán, la abreviatura, ¿sí? Toma la primera letra de cada uno de los componentes de los átomos que componen las moléculas de los refrigerantes. Ahora, esta generación ya no se investiga, no se avanza en el desarrollo de estas tecnologías porque tienen un defecto. Como dije, ambos tienen cloro, ¿sí? Cuando yo tengo alguno de estos refrigerantes en la atmósfera, el refrigerante sube en la atmósfera hasta alcanzar la altura aproximada de la capa de ozono. Cuando llega a esa altura, el átomo de cloro que tiene la molécula del refrigerante tiene la habilidad de desasociarse de la molécula del refrigerante y se asocia a un oxígeno de la molécula de ozono. Y así es como va degradando la capa de ozono, transformando el ozono en oxígeno más un óxido de cloro, que, bueno, eso realmente no nos protege tanto como sí nos protege el ozono. Entonces, esto va a desencadenar una tercera generación de refrigerantes cuyo propósito principal es, bueno, proteger la capa de ozono, pero más que proteger, simplemente no atacar, no deteriorar la capa de ozono, ¿sí? Ese es el propósito que vamos a tener en la tercera generación de refrigerantes, que son los HFC, que son los hidrofluorcarbonos, ¿sí? Entonces ya no tenemos cloro. Dentro de estos refrigerantes vamos a encontrar el R410A, que es, bueno, ampliamente conocido por su utilización en equipos pequeños, el R134A, también ampliamente conocido, capaz en maquinaria un poquito más pesada, y el R32, que es un refrigerante que si bien se utiliza mucho, se lo desconoce mucho también. Bien. Ahora, no alcanza esto porque, claro, si bien lo importante es no atacar la capa de ozono, también es importante de que no haya gases de efectos invernadero o gases que propicien el efecto invernadero en el planeta Tierra, ¿sí? O sea, ¿qué es esto del efecto invernadero? Los rayos solares tienen la capacidad de entrar a la Tierra, ¿sí? Y también tiene que tener la capacidad un poco de salir de la Tierra. En la medida que los gases que componen la atmósfera no permiten que los rayos salgan, o sea, van a permitir que entren porque entran con mucha energía, pero salir les cuesta un poquito. Y si estos refrigerantes que utilizamos bloquean esa salida de radiación, entonces la temperatura media de la Tierra aumenta. Y eso, bueno, desencadena todo lo que ya sabemos y no está bueno que suceda. Y así es como va a aparecer una cuarta generación de refrigerantes, cuyo objetivo principal va a ser disminuir el calentamiento global, pero más que disminuir es no contribuir al calentamiento global. Y bueno, y van a estar compuestos por estas categorías de refrigerante, que son los HC, que son básicamente hidrocarburos, como el R290 y el R600, que es el propano y butano, y los HFO, que la O no es de oxígeno, en realidad estos son hidrofluorcarbonos similares a los de tercera generación, pero la diferencia está en que estos tienen un único carbono como molécula, como átomo central, mientras que estos tienen dos o más átomos de carbono centrales con un doble enlace que los une. Fíjense que acá pongo una sigla, GWP y ODP, que son los índices con los cuales se cuantifica cuánto degrada la capa de ozono para el caso del ODP y cuánto contribuye al calentamiento global para el caso del GWP. Bueno,
más adelante no sabemos bien para dónde se cierra. Si es que se cierra este círculo, tal vez migremos nuevamente a refrigerantes naturales o migremos en un futuro a directamente sistemas sin ciclo frigorífico, por lo tanto sin refrigerante. Así que bueno, nada, era un poco la idea de hacer este circulito, pero realmente esta parte no sabemos para dónde vamos a ir. Para cerrar un poco más la idea, entonces ODP, ¿qué es lo que significa? Ozone Depletion Potential, o sea, la capacidad de destrucción de la capa de ozono, y se hace referencia al R11, se le da el valor 1 para tener una referencia, y bueno, y el resto de los refrigerantes se van a referir a este, ¿no? Y el GWP es Global Warming Potential, o sea, el potencial de calentamiento global, y en este caso se refiere al CO2, no al R11. Entonces, acá tenemos un refrigerante de segunda generación, como es el R12, un CFC. Como podrán ver, acá en el centro estaría el átomo de carbono, 2 átomos de flúor y 2 átomos de cloro. Entonces, el ODP de este caso va a ser 1, o sea que es la misma capacidad de destrucción de la capa de ozono que el R11, y el GWP 4660. Para entenderlo de una manera más práctica, ¿qué es lo que significa este 4660? Si a mí, por un venteo o por una fuga de refrigerante, se me escapa 1 kilo de refrigerante R12, va a ser exactamente lo mismo que se me escapen 4.660 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Sí? Eso es la manera práctica de entender estos índices. Entonces, otro refrigerante de segunda generación, como es el R22, fíjense que acá la molécula es muy similar, con la diferencia que un cloro fue sustituido por un hidrógeno. Entonces, claro, como tengo menos cantidad de cloro, que es lo que ataca la capa de ozono, evidentemente el ODP disminuye, y disminuye mucho. También tengo una mejoría en el GWP. Entonces ya pasamos a una tercera generación de refrigerantes, a un HFC, tenemos el R32, donde aquí los dos átomos de cloro del R12 fueron reemplazados por hidrógeno. Entonces, como ya no tengo cloro, el ODP, o sea, la capacidad de destrucción de la capa de ozono, desaparece, ya no hay, y por eso estos refrigerantes son llamados ecológicos. Y también vuelvo a tener una mejoría en el GWP. Pero, bueno, a expensas de que este nuevo refrigerante es ligeramente inflamable, y luego lo vamos a ver con más detalle. Y bueno, una referencia como para mostrar, bueno, ¿y qué pasaría si todos los átomos los reemplazo por hidrógeno? Bueno, lo que voy a obtener es una molécula de metano, que es un compuesto A3, o sea, altamente inflamable, entraría dentro de la gama de explosivos. Bueno, pero volviendo a lo importante que son los estándares, eso es lo que venimos a hablar, ¿sí? Pero era importante hacer ese pequeño repaso para que entiendan de que estamos en una transición que ya viene ocurriendo hace muchos años, va a seguir ocurriendo durante muchos años, y esa transición es justamente la que hace que estos estándares tengan cada vez más importancia. Entonces, ¿cuáles son las metas principales de nuestro estándar 15? Mantener los refrigerantes contenidos dentro de sus sistemas frigoríficos. Y si ocurriera una pérdida de refrigerante, entonces mitigar los impactos sobre las personas. En el caso del estándar 34, las metas principales van a ser clasificar a los refrigerantes, indicar los límites de concentración de los refrigerantes, RCL, ya vamos a hablar qué es esto, y otras propiedades como puede ser el LFL. Fíjense que ya empezamos con mucha nomenclatura, mucha abreviatura, todavía no definí qué es cada cosa, pero realmente lo que quiero transmitirles es estos dos estándares tienen mucho vocabulario propio de los estándares. Cuando uno los lee, continuamente tiene que estar volviendo al glosario y ver qué significa cada cosa. Es así, y por eso se los transmito para que esa es la manera correcta de interpretarlo. Entonces, bueno, ¿qué es el RCL más detalladamente? Refrigerant Concentration Level, el nivel de concentración de refrigerante, y conceptualmente es la
concentración de refrigerante límite en el aire que minimiza los riesgos de toxicidad, asfixia, flamabilidad en un ambiente cerrado con ocupación, ¿sí? Con personas adentro. Mientras que el FL, que es el Lower Flammability Limit o el límite menor de flamabilidad, el límite mínimo de flamabilidad es la mínima concentración de refrigerante capaz de propagar una llama en una mezcla homogénea de aire bajo condiciones de ensayo. Bueno, a ver, ¿cómo tengo que interpretar más prácticamente esto? Bueno, el RCL lo que es un límite que en caso de que yo tenga una pérdida de refrigerante en un ambiente ocupado, bueno, no debo exceder ese límite para estar seguro de que mi personal, la gente que esté ahí ocupando ese espacio, esté segura. Mientras que el LFL también va a ser un límite, pero referido a que no haya de repente una propagación de llama en el ambiente. Bueno, acá hay una relación entre el RCL y el LFL, donde básicamente el RCL es LFL dividido 4. Y esto lo pongo y lo remarco mucho porque esto es propio de ASRE, de este estándar norteamericano. ¿Sí? Si ustedes agarran un estándar o una normativa de otra parte del mundo, van a encontrar que hay diferencias. No va a haber diferencias en el LFL, que es un dato duro, es un dato de laboratorio, ¿sí? Pero sí tal vez se encuentren diferencias con el RCL porque acá RAE ha tenido el criterio para decir, bueno, yo divido por 4 el LFL y eso es el RCL y punto. Bueno, un ejemplo, el valor LFL del refrigerante R32 es de 300,6 gramos por metro cúbico de aire. Por lo tanto, dividiendo este número por 4, voy a obtener el RCL, que va a ser 77 gramos por metro cúbico de aire. Bueno, terminamos de presentar el estándar 15, vamos a hablar un poquito del estándar 34. Dijimos que principalmente se basaba en clasificación, la clasificación es esta que están viendo acá. Va a clasificar en columnas por toxicidad y en filas por flamabilidad. Fíjense que es una clasificación alfanumérica donde tiene un número y una letra y un número. La letra, ¿qué es la letra? La letra lo que va a clasificar es la toxicidad, ¿sí? Si es A, va a ser no tóxico, mientras que si es B, va a ser tóxico. Todo esto sobre la base de estudiar los refrigerantes con un OEL al 400, a las 400 partículas por millón de concentración. Fíjense que ya otra vez sumamos un nuevo índice más a todo esto. ¿Qué es el OL? La verdad me parece maravilloso la capacidad de creatividad para crear estas frases, ¿no? Que no tienen traducción literal. Es la concentración límite a la que una persona promedio puede exponerse 8 horas al día, 40 horas a la semana, sin sufrir efectos adversos. La verdad que es impresionante la capacidad de estos muchachos de crear estas frases. Entonces, yendo a la clasificación de flamabilidad, vamos a tener los 1, 2, 2L y 3. El 1 es que el refrigerante es no flamable. El 2 es flamable, pero bajo ciertas restricciones. Que para ser flamable, la concentración del refrigerante tiene que estar en 0,1 kilos por metro cúbico de aire. Si no, no hay llama. Y en caso de que la llama existiera, entonces la energía que va a liberar va a ser menor a 19.000 kilojoules por kilogramo. Si además de cumplir estas dos condiciones, la velocidad de propagación de la llama es menor a 10 centímetros por segundo, entonces se le asigna la letra L de low. Y para los categoría 3, entonces van a ser refrigerantes que con una concentración menor a 0,10 kilos por metro cúbico van a tener una llama con una energía mayor a 19.000 kilojoules por kilogramo. Entonces, bueno, un ejemplo de qué
refrigerantes que usamos en la práctica entran en las diferentes categorías. A1 tenemos el R22, el R134A, también se podría citar acá el R410A. A2L tenemos R32, que es de, bueno, la tercera generación, R1234 y F, que es de la cuarta generación. A3 tenemos, bueno, propano, R290, se usan en algunas heladeras. B1 ya es un refrigerante no inflamable, pero sí es tóxico, el R123. Y el amoníaco, que es el R717. Es importante destacar que en esta edición 2019 del estándar 34, el amoníaco fue sacado, fue deslistado del estándar para que se cree un estándar específico de amoníaco. Bueno, para distendernos un poquito, vamos a hacer una pequeña trivia. Los desafío que encuentren los refrigerantes inflamables de las siguientes imágenes. Ahora les explico cómo se entiende esto. Esto es de la siguiente manera. Ustedes aquí están viendo 4 ensayos idénticos, ¿sí? En la misma sala de ensayo. Es un área semicerrada. En el centro encuentran un quemador. Este quemador tiene una potencia que se indica acá abajo de 120 kilowatts, ¿sí? Y a 6 pies de distancia del quemador va a haber un venteo, una impulsión de refrigerante. En este caso son 4 refrigerantes diferentes. Fíjense que se llega a ver la pluma que describe la impulsión de ese refrigerante en los 4 casos. Eso está demostrando de que el refrigerante está en estado líquido y que ya llegando al quemador desaparece porque justamente pasa a estado vapor, ¿sí? Gana calor, se transforma en estado vapor, que es cuando justamente es más ávido a quemarse y tiene contacto con la llama. Entonces, bueno, mientras ustedes siguen buscando a ver cuál es de los... No te van a poder, lamentablemente no te van a poder contestar, pero está bueno charlarlo al final, pero bueno, hace de cuenta que lo están pensando y te van a contestar en algún momento. Sí, seguro. Mientras le digo de dónde saqué esta información, porque es muy importante que eso lo diga. Esto es el reporte 8029 de ARI, titulado Consideraciones tácticas para combatir el fuego en refrigerantes. Esto fue publicado en marzo del 2021, es muy reciente, ¿sí? Entonces, bueno, a ver si lograron encontrar. Entonces, acá arriba tenemos un refrigerante A1, que es el R410A. Un A2L, este ya sí es inflamable, R32. Otro A2L, el R454B, este refrigerante es 70% R32 y 30% un refrigerante cuarta generación que es el 1234IF. Y en este caso tenemos un no inflamable, un A1, que es el 466, que es 50% R32, 10% R125 y 40% R1311. Bueno, ahora sí, necesito máxima concentración de ustedes. Vamos a empezar a ver más en detalle los estándares. Entonces, dijimos que el estándar 34 se basaba principalmente en clasificación. Entonces, cuando lo abramos, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar tablas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Acá les muestro una tabla resumida por parte mía, en realidad es mucho más extensa y hay subdivisiones, en fin, yo les muestro esto para que más o menos se oriente. Entonces tenemos refrigerante 12, o sea el R12, la clasificación que le corresponde es una 1, ¿sí? No es tóxico y no es inflamable. Y aquí vamos a encontrar el valor RCL en 3 unidades diferentes. Naturalmente en Argentina la más común que vamos a utilizar es aire. Además, fíjense que en ¿Podés su valor repetir, LFL en Rodrigo? Canadá. Rodrigo, Sí, sí, no sí. se escuchó en Argentina, donde lo podíamos encontrar y ahí no Ok, escuchamos. bien, bien. Lo más natural es que en Argentina utilicemos este valor de unidad, los gramos por metro cúbico de aire, ¿sí? Porque, bueno, el resto de este está en imperial y este es un valor que, bueno, es en volumen, es otra referencia, pero capaz no es tan intuitivo. Se puede usar también para quien se sienta cómodo con él.
Ahora pasando a lo que es el LFL, fíjense que no indica nada, porque claro, es un refrigerante no inflamable, así que no tiene valor de LFL. Entonces, de aquí vamos a obtener el valor RCL, nuestro límite máximo para preservar la salud de las personas. Ahora pasando a un refrigerante un poco avanzando en el tiempo. Uy, ¿qué pasó? Ahí estamos, ahí volví. Eh, Tenemos el R22, ¿sí? Y el valor de RCL ya es un poco mayor, lo cual es bueno, me está dando un límite más elevado de concentración para este refrigerante. Ahora vamos a ver el caso de los R400, que son mezcla. R407 fue el reemplazo, o es el reemplazo directo de los sistemas R22. Y fíjense que es una mezcla de 23% de R32, 25% de 125 y 52% de 134A. Y acá tienen el valor de RCL que es aún más alto que el de 22, por lo tanto está mejor aún. Si a este refrigerante, que es el 407C, le sacamos la componente de 134A, vamos a obtener aproximadamente el 410A, que es mitad R32, mitad R125. Y aquí es donde vamos a obtener el valor más alto de RCL, al menos en esta tabla. Siempre sin tener nada en LFL, porque eran todos refrigerantes no inflamables hasta ahora. Y por último, el R32 solito ahora, que sí es ligeramente inflamable. Y fíjense cómo cae el valor de RCL, cae un montón. Un montón, ¿por qué? Porque justamente ARRE dijo que era el valor de LFL dividido 4. ¿Sí? Y así es como cae mucho respecto a lo que era el 410A. Bueno, otros refrigerantes, 134A, acá tenemos el valor de RCL, y dejo otros de referencia correspondientes a lo que es la cuarta generación de refrigerantes. Fíjense que hay de muy variado, hay desde no inflamables hasta altamente inflamables, y sus valores de RCL andan bastante semejantes a lo que era el R32, y bueno, en fin, se los dejo ahí como referencia. El RCL no se lo debe tomar textual de tabla, ¿sí? Una vez que yo lo extraigo de la tabla, debo ajustarlo en función de la altura, ¿sí? En la que me encuentro, porque claro, la composición del aire, la densidad del aire cambia con la altura, por lo tanto, la relación de cantidad de refrigerante sobre cantidad de aire cambia. Entonces, acá les dejo la fórmula con la cual hay que ajustar este valor de RCL y ya les dejo calculado para algunas ciudades de acá de Argentina cuál es el factor de corrección, así se evitan usar la fórmula. Por ejemplo, para Santa Rosa La Pampa, eh, tenemos que está a una altura de 175 metros sobre el nivel del mar, el factor de corrección va a ser del 1%. Por otro lado, yendo al otro extremo, en Jujuy capital, vamos a tener 1.259 metros de altura, entonces ya el factor de corrección es del 10%. Y bueno, y acá les dejo un dato de color, en San Antonio de los Cobres, está a 3.775 metros de altura, tiene un factor de corrección del 30%. Bueno, ya terminamos con el estándar 34, no vamos a hablar más de él, ahora vamos a meterlo en lleno en el estándar 15. ¿Qué nos dice el estándar 15? El punto más importante del estándar 15 es el 7.2, que nos dice la concentración de refrigerante no debe exceder lo indicado en el estándar 34, haciendo referencia al valor RCL, ante una posible pérdida de refrigerante en un ambiente ocupado por parte de un High Probability System. Fíjense que el estándar hace referencia a esta frase, que hay que ir a ver qué es lo que significa. Pero antes de ver esta, primero vamos a ver más en detalle concentración. Cuando se habla de concentración de refrigerante, lo que está hablando el estándar es cantidad de refrigerante del sistema más grande que está abasteciendo esa área ocupada, no de la suma de todos los sistemas que abastecen esa área ocupada, únicamente del sistema más grande. Y en cuanto al volumen del área ocupada, bueno, que cae de maduro que si el área no va a haber ocupación en el área, no se estudia ese volumen. Entonces, bueno,
Y en cuanto al volumen del área, vamos a ver que hay un ítem, un apartado del estándar, que es el 7.3, que nos va a decir con más detalle cómo considerar este volumen de área, porque no es poca cosa. Ahora sí, High Probability System. ¿A qué se refiere el estándar cuando habla de High Probability System? Es cualquier sistema que por su diseño o por la ubicación de sus componentes, una pérdida de refrigerante ocasionada por una falla puede ingresar en un ambiente ocupado. Entonces, hay tal vez mucho se dice que este estándar va de lleno a los sistemas de expansión directa, y fíjense que el estándar se toma el tiempo y la dedicación de definir High Probability System y no poner el sistema de expansión directa. ¿Por qué? Porque, bueno, porque un mal diseño de repente en una sala de máquinas donde hay un sistema que no es expansión directa, y bueno, un mal diseño también puede llegar a ser un high probability system. Entonces, ojo al piojo, tengamos cuidado con lo que hacemos. Importante, Rodrigo, sí. media hora llevamos, ¿eh? Bueno, vamos bien, vamos bien. Importante, en espacios donde las personas no pueden evacuar por sus propios medios, ejemplo, hospitales o geriátricos, los valores de RCL deben reducirse en un 50%, lo debo dividir a la mitad, así de una. ¿Sí? Así que muy importante tener en cuenta. Hay excepciones, ¿sí? No todo aplica a este estándar, y el estándar expresa claramente cuáles son las excepciones que hay. Por ejemplo, equipos que no contengan más de 3 kilos de refrigerante. O sea, equipos chicos que tengan poca cantidad de refrigerante quedan totalmente exceptuados de hacer cualquier análisis del RCL, el FLFL y todo lo que esto conlleva. Equipos que se usan en laboratorios con una ocupación menor de 9,3 metros cuadrados por persona. ¿Sí? O sea, en lugares donde prácticamente no hay ocupación, se exceptúa este estudio. Inclusive dice, independientemente de la clasificación del refrigerante, o sea, estemos hablando de un refrigerante que es inflamable o no inflamable, no importa. Si cumple con esto, listo, ya está, no se habla más del tema. Ahora vamos a ir más en detalle en el volumen de cálculo. Yo les dije que la concentración era la cantidad de refrigerante dividido el volumen del área ocupada. Bueno, ahora vamos a ver más en detalle qué es esa área ocupada. ¿Cuál es entonces el área ocupada? Debe ser el volumen del área ocupada más pequeña, sin aberturas permanentes, en el cual el refrigerante pueda dispersarse en caso de una pérdida catastrófica. ¿Sí? O sea, tengo una pérdida catastrófica de refrigerante, ¿dónde voy a estudiar el fenómeno de que, bueno, alguien pueda correr riesgo de salud por esa pérdida? Y lo voy a estudiar en el área más pequeña. ¿Sí? Si esa área cumple, entonces el resto también va a cumplir. Pero fíjense que hace una salvedad el estándar y dice sin aberturas permanentes. Ahora a ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es una abertura permanente? Bueno, el estándar no define qué es una abertura permanente, mucho menos dice cómo se debe calcular. Así que bueno, es una gran puerta que ha dejado abierta el estándar para que los diseñadores de sistemas puedan tener en consideración en el momento de sus proyectos, sus cálculos, sus verificaciones. ¿Qué consideraciones a tener en cuenta para el cálculo? Si el espacio entre el cielo raso y el techo forma parte del sistema de distribución de aire, el volumen debe incluirse en el cálculo. Está diciendo, bueno, si tengo un equipo baja silueta embutido en un cielo raso, el volumen que hay entre el cielo raso y el techo lo tengo que considerar en el volumen. Siempre y cuando, bueno, el retorno, ese espacio forme parte del pleno de retorno del equipo, ¿no? Si está adoptado o no. El volumen ocupado por ductos de impulsión, retorno, plenos deben incluirse en el cálculo. Entonces, ya saben, los ductos se tienen en cuenta para el volumen. En sectores con varios niveles, el volumen se calcula como la superficie del piso inferior por una altura de 2,5 metros. ¿Qué está diciendo acá? Supónganse que ustedes tienen un edificio de viviendas tipo loft, y bueno, este tipo de vivienda se caracteriza por tener dos niveles, donde el nivel de arriba está perfectamente comunicado con el de abajo. Entonces, ¿cómo hago yo para acá para calcular? ¿Considero los dos niveles? ¿Considero solo el de abajo, el de arriba? ¿Qué hago? Bueno, el estándar especifica que debe ser la superficie del piso inferior
por una altura de 2,5 metros. Bueno, ¿qué pasa si de repente hago mi cálculo y el RCL no lo cumplo? Bueno, me explota la cabeza, me pongo a llorar y no hago más nada. No, mentira. Vamos a trabajar en el tema y van a ver que hay muchas cosas por hacer. Si me excedo el RCL, lo primero que podría hacer es incrementar el volumen del área de estudio, comunicando varias áreas mediante aberturas permanentes. Es lo que hablábamos hace un rato. El estándar deja abierto ahí las aberturas permanentes, entonces yo puedo, de repente, si mi área es muy pequeña, comunicarlo con otras áreas más grandes o con otra área más grande y de esa manera salvar la indeterminación. Pero bueno, eso implica modificaciones de repente edilicias y capaz no se puede llevar adelante. Entonces, por eso viene la segunda recomendación y es reducir la carga del refrigerante del sistema, ya sea cambiando la tecnología o el fabricante del equipo. Tal vez simplemente con cambiar el fabricante del equipo, ya mi sistema frigorífico tiene menos cantidad de refrigerante. Y eso estaría buenísimo porque no tengo que hacer ningún cambio en el proyecto. ¿Qué más puedo hacer? Subdividir el sistema en varios sistemas independientes más pequeños. Como les dije, la carga de refrigerante de cálculo que se considera para la concentración es únicamente del sistema más grande que está abasteciendo esa área. Entonces, si yo tengo varios sistemas más chicos, únicamente voy a tomar como estudio el más grande de esos chicos. Y así bajo la concentración y por ende voy a cumplir con mi RCL. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo cambiar el refrigerante por otro que tenga un RCL más elevado, no sé. Esto no se puede aplicar en todos casos, porque la verdad que los equipamientos también no tenemos una gran variedad de refrigerante para todos los equipamientos, pero bueno, puede llegar a aplicar. Contener el sistema frigorífico dentro de una sala de máquinas y ubicar el sistema frigorífico en el exterior, alejado de las áreas ocupadas. Bueno, estos dos puntos es muy simple. Si no hay nada que pueda hacer y no cumplo con el RCL, bueno, entonces aislemos el sistema, aislemos el problema, saquémonoslo de encima. O bien metiéndolo dentro de una sala de máquina, o bien sacándolo al exterior, pero siempre procurando que no tenga capacidad de terminar en un ambiente ocupado, ¿no? Porque si de repente digo, bueno, pongo un rooftop, está en el exterior, no, sí, bueno, pero esto está comunicado por conductos, así que ojo. Sala de máquinas. Pues acá en este slide vamos a ver particularidades de las salas de máquinas. Las salas de máquinas se deben hacer, o este estándar especifica cómo deben hacerse, bajo 3 puntos. El 811, que es una aplicación general, o sea, aplica para todas las salas de máquinas. El 811 más el 812, que aplica para cuando quiero usar refrigerantes del tipo A2, B2, A3 o B3. Y el par 811, 813 para refrigerantes del tipo A2L o B2L. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver un resumen de qué dice el 811. El 811 me dice, los espacios deben permitir libre acceso a los equipos para su mantenimiento. Bueno, ojalá lo mantuviéramos eso, ¿no? Solo debe ingresar personal autorizado. Además, las puertas deben tener cierres automáticos y abrir hacia afuera para permitir una rápida evacuación. No puede haber ningún tipo de circulación de aire entre el área ocupada y la sala de máquinas. Tiene que estar perfectamente aislada. No debe haber detectores de refrigerante. El límite de alarma no debe exceder el valor OEL estándar 34 y la alarma debe ser visible y audible desde adentro y afuera de la sala de máquina. Esto, la verdad, invito a que si alguien vio un detector de refrigerante en una sala de máquina, levante la mano. ¿Qué más? Se dispondrá un sistema de ventilación mecánica dedicado que debe estar conforme a ese ítem. Bueno, todo esto aplica para cualquier sala de máquinas, sea cual fuera el refrigerante que estamos usando. Ahora vamos a las particularidades de si, además, ese refrigerante es del tipo, por ejemplo, A2L. En la sala de máquinas no puede haber equipos con fuego directo, ni superficies calientes a 700 grados. Paredes, pisos y techos deben ser lo suficientemente resistentes para resistir 1 hora continua de fuego. Los detectores deben estar seteados a 25% del FL. Como ya dijimos, eso es igual al RCL. Uy, me fui al demonio. Ahí estamos. Perdón, toqué otra tecla. Se dispondrá de un sistema de ventilación
mecánica dedicado, pero en este caso conforme a otro ítem. Este no es el anterior, son dos ítems diferentes. Bueno, y ahora vamos a hablar de detectores de refrigerantes, pero en áreas ocupadas, ¿sí? Ahora olvídense de la sala de máquina, eso fue el slide anterior, ahora vamos a hablar de áreas ocupadas. Entonces, ¿cuándo debo instalar un detector de refrigerante en un ambiente ocupado? Lo debo instalar bajo estos tres ítems, o en estos tres ítems. En edificios residenciales, comerciales o públicos en donde la pérdida catastrófica de algún sistema pueda exceder este valor, que es 0,12 por el LFL expresado en libra por cada 1000 pies cúbicos. Por favor, esto lo acentúo. El estándar expresa una fórmula para el sistema métrico y yo considero que esa fórmula está mal expresada. Y por eso estoy utilizando esta, que es del sistema imperial, porque considero que esta es la que cumple. En áreas ocupadas por personas que no puedan evacuar por sus propios medios. O sea, estamos hablando de hospitales geriátricos, ¿sí? Donde no las personas puedan verse dificultadas de evacuar, tiene que haber detectores de refrigerante. Cuando el equipo no lo indique, cuando el equipo lo indique, perdón. Bueno, cuando el equipo lo indique. Excepciones, pasillos y lobbies públicos. Entonces, hay excepciones. Esto para los pasillos y los lobbies públicos debe cumplirse con que el acondicionamiento debe ser con un único sistema, no debe haber múltiples sistemas acondicionando esa misma área. Y además, en caso de estar trabajando con refrigerantes, por ejemplo, a 2L, entonces la fórmula utiliza un multiplicador más estricto que debe cumplirse. ¿Qué debe detectar? Yo pongo el detector. ¿Y qué es lo que debe detectar? Bueno, debe detectar esto. Debe detectar el LFL por 25, que es igual al RCL, y debe tener la capacidad de reaccionar con menos de 15 segundos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿qué debe accionar? Yo, listo, ya está, estoy trabajando con un refrigerante, es inflamable, me obliga a tener que tener detectores. Ese detector se dispara. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que prender un sistema de ventilación que tiene que cumplir con este caudal mínimo, ¿sí? Esto está en metro cúbico hora, ¿sí? Esta es la cantidad de refrigerante del sistema y este es el valor del FL del refrigerante que se está utilizando. Además debe apagar los compresores, además debe abrir al 100% las persianas que pueda haber en el flujo de aire, en el sistema de ductos de distribución. Y además debe apagar cualquier dispositivo intercalado en los conductos, ya sea, no sé, lámparas UV, resistencias eléctricas, lo que haya lo tiene que apagar. ¿Dónde debe ir ubicado? Interesante pregunta. Si el sistema frigorífico se ubica con el área ocupada mediante ducto, o sea, se comunica con el área ocupada mediante ducto, como puede ser un rooftop, el detector debe instalarse en el equipo. Si el sistema frigorífico está en comunicación directa con el área ocupada, como puede ser en BRB o BRF, el detector puede instalarse en el área ocupada. ¿Qué quiero decir? Que en principio puede ir instalado en el propio equipo, pero si no, también puede ir en el área ocupada directamente. ¿En qué parte del área ocupada? A no más de 1 metro de distancia del equipo y a una altura menor de 30 centímetros. O sea, básicamente lo que te está diciendo es, si usted tiene que poner un sensor de refrigerante y lo va a poner directamente en el área, póngalo prácticamente a nivel de piso y tan cerca del equipo como sea posible. ¿Qué más podemos decir? Bueno, los detectores deben ser apropiados para el refrigerante en cuestión. Si quiero sensar R32, no vale poner un refrigerante de R134A. Los detectores deben llevar una calibración periódica, como cualquier elemento que hace medición o monitoreo. Y los detectores deben contar con una función self-test. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ante una falla, un deterioramiento que tenga ese sensor, entonces tiene que tener la capacidad de disparar, ¿sí? Seguridad positiva. Bueno, ya llegamos al final de la presentación. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esto. Van a ver que es bastante sencillo. Entonces, imagínense, tenemos un sistema
expansión directa en este caso, ¿sí? Multi-split. Tenemos abasteciendo 4 áreas. Acá tenemos los volúmenes que yo inventé para estas áreas, donde acá tengo un área que es la más chiquita, tiene un volumen de 12 metros cúbicos, 2 por 2 por 3. Podría ser, no sé, un pequeño depósito, podría ser una varita de seguridad. Y tengo el sistema, tengo dando vuelta R410A, tengo 6 kilos de refrigerante. Entonces hago el balance, ¿sí? Hago la cuenta y pongo, bueno, 6 kilos dividido el volumen más pequeño del área ocupada. Acuérdense que esta área tiene que ser ocupada. Entonces divido 12 y que me da 0,5 kilos por metro cúbico. Entonces voy al estándar 34, me fijo y el estándar me dice, no, el RCL para el R410A es 0,42 kilos por metro cúbico. Entonces no cumplís. Bueno, ¿qué hago? Y bueno, en primera instancia, yo lo que haría es, bueno, busco otro fabricante que para la misma solución me dé un sistema que tenga menos carga de refrigerante. ¿Por qué? Porque ya tengo, si llegué a esta instancia de tener que estar verificando el sistema porque la parte edilicia por parte del arquitecto ya está hecha y el sistema, el proyecto de HVAC ya está hecho también. Y entonces, para que nadie tenga que volver a hacer un retrabajo, lo más simple es, bueno, veo si hay otro fabricante que cumpla. Si esto no sería posible, bueno, otra posibilidad va a ser corto el sistema y en vez de trabajar con un único sistema grande, trabajo con 2 sistemas más chicos. Entonces, la cantidad de refrigerante se va a repartir entre los 2 sistemas, ya no va a ser 6 kilos, o sí va a ser 6 kilos, pero dividido entre 2 sistemas. Y bueno, de esa manera puedo llegar a cumplir con el RCL. Si esto tampoco sirviera, bueno, entonces puedo practicar una abertura permanente, lo que hablamos. Digo, bueno, comunico esta área pequeña con el área contigua y sumo los volúmenes. En vez de tener 12 metros cúbicos, tendré 42 metros cúbicos de aire. Si nada de esto sería posible, bueno, entonces directamente lo que está acá mal es estar utilizando un High Probability System y tendré que buscar la manera de que este sistema no lo sea más o cambiar la tecnología, no sé, buscar otra solución. Así que bueno, muchas gracias por aguantarme, por tanto palabrerío. Si me quieren mandar un mail, les vuelvo ahí a dejar mi mail. Y ahora vamos a la ronda de preguntas. Espero que no me maten con muchas preguntas muy difíciles. Sé Ah, que da para mucho estuvo esto. muy bien, Rodrigo. La verdad que para los que no conocemos la terminología RCL, LFL, bueno, no, nos cuesta un poco entenderla, pero está todo muy claro en el estándar de qué es cada cosa y las cuentas que vos nos hiciste realmente reflejan que una vez que uno entiende el proceso es sencillo. ¿Sí? Dice, nos pregunta Dilio Manzano Martínez, dice, ¿de dónde se toma la referencia de LSL cuando el producto no tiene LFL? ¿O existe una relación entre el RCL y el LFL? Bien, bien. Buena pregunta. Entonces, él está dando por supuesto de que ese refrigerante es inflamable, ¿sí? Pero no está el dato. Bueno, el estándar cuando no está la referencia, cita que hacer, ¿sí? Imagínense que no había tiempo para estar expresando ese detalle, pero el estándar dice que, bueno, uno tiene que ir a buscar una fuente confiable, cómo tratar el valor, qué es lo que tiene que mirar, está expresado en el estándar qué hacer en ese caso. Muy bien. Bueno, creo que está contestado. Muy bien. Enrique Vázquez nos pregunta, si tengo una fuga de 134A en un ambiente cerrado, ¿sube o baja? Supongo que está hablando del RCL. No sé si, Enrique, nos podés ampliar esa pregunta. Yo creo que lo No que sé está si- hablando es que debe estar preguntándose si el refrigerante va para arriba en la habitación o va para abajo. Eso tiene que ir a mirar la densidad del aire en condiciones atmosféricas, ¿sí? A presión ambiente y temperatura ambiente. Tiene que ir a mirar la densidad de ese refrigerante y compararla contra la del aire, ¿sí? Si la densidad Ok, es menor, el refrigerante se va para arriba, y si la densidad del refrigerante es mayor, entonces
por peso se va para abajo. Bien, sí, exactamente, preguntaba de esto. Después Hernán Zavala nos pregunta, dice, ¿el RCL dividido 4 es igual al RCL tomado en forma empírica después de ver muchos refrigerantes? Claro, el LFL dividido 4, y eso es lo que es el RSL, eso es un debate interno que hubo en ARRE, ¿sí? Principalmente en el comité técnico que abarca el estándar 1534, y ellos llegaron a la conclusión bueno, que esa era la mejor manera de considerar el RSL. Es algo eh, interno de ARRE, calculo que sí, que será empírico, como dice él, habiendo estudiado un montón de casos, pero bueno, no estuve en ese debate como para poder afirmárselo, ¿no? Bien. Yo tengo una consulta de mi parte, Rodrigo. Esta verificación del cumplimiento de este estándar y de los volúmenes respecto a la carga de refrigerante, ¿en qué medida vos lo ves, por lo menos en nuestro mercado de Argentina, que se efectúa en los proyectos? ¿Se hace en todos los proyectos? ¿No se hace en ninguno? ¿Cómo vos considerás el mercado actual, tratándose de que vos trabajás en una de las empresas que hoy está, digamos, en el mercado argentino con una presencia importante y trabajar Sí. con muchos proyectos? ¿Cómo ves esto? Bueno, ¿Se mira este yo número? ¿Te lo piden? en la empresa en la cual trabajo, eh, hacemos esa verificación, porque sale que cuando uno le toma el timing a esto, es inmediato. Ves una habitación chica y automáticamente te viene a la cabeza, che, tengo que verificarlo. Cuando uno lo incorpora, va solo, ¿sí? Nosotros hacemos esa verificación, pero bueno, también por otro lado sé que se utiliza un poco esto como una especie de herramienta comercial para de repente llevar un proyecto para un lado o para otro, dependiendo eh, qué marca es la que está empujando más. Hay mucho de lobby en todo esto, así que no voy a entrar más en detalle. Pero habitualmente es una fórmula No, que no se hace. no se hace. No se hace. Pero si te lo pide el diseñador que esté trabajando, ustedes Cuando lo hacen porque quieren capaz sembrar miedo o se ok. aprovechan de la ingenuidad de alguien. Pero, ok, y te hago pregunta, si te lo piden, ustedes sí lo hacen como para estar seguros de estar cumpliendo con el estándar y de que no hay ningún riesgo para Sí. la salud. De hecho, bueno, la empresa en la que trabajo, si ven los manuales técnicos de las máquinas, los manuales de ingeniería, ya hace varios años que al final se dice que tenés que hacer el cálculo, ¿sí? O sea, inclusive están en los manuales de nuestras máquinas. Correcto, perfecto. Bien, nos pregunta Enrique de nuevo, nos pregunta si tengo un ambiente muy pequeño respecto a otros y no da el RCL, dice si se Bien. admite instalar la evacuación mediante un extractor combinado con el detector del refrigerante. Buena pregunta. Es algo que se le ocurriría a más de uno. Claro, no. El detector, ¿sí? Más el sistema de ventilación, que es lo que vimos, eso lo que te va a llevar es, a ver, vamos a volver un poco en la filmina y vamos a ver algo más, un detalle que no lo dije. Fíjense esto. Como dijimos, el RCL es el LFL por 0.25. Y fíjense que acá el estándar se está refiriendo a que debe verificarse el LFL por 212, 212. Si hacen la relación entre 0.25 y 0.212, le va a dar un 15% de diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? El estándar te dice, si vos tenés que cumplir sí o sí con el RCL, ahí no hay caso, no hay tutía, no se discute nada. Ahora, si por X causa te excedes de este valor, ¿sí? Del LFL por 212, pero tampoco excedes del RCL, que está un 15% por arriba de este valor, entonces sí, ahí sí te admito. Te admito que avances con el proyecto, con el detector y obviamente el sistema de evacuación de aire asociado a ese detector y bueno,
en fin, todo lo que viene asociado a él. ¿Sí? Ahora, si vos ni siquiera llegás a este valor, estamos hablando de refrigerante inflamable, ¿no? Si no, este LFL no tiene nada que hacer acá. Si ni siquiera llegas a este valor, no hace nada, ¿no? Está aprobado y no hace nada. ¿Sí? A lo que voy, entonces, si se excede el RCL, no hay manera, no hay detector ni ventilación que valga. Al menos el estándar Bien. no lo admite. Perfecto, buena, está muy bien la pregunta, está muy bien la respuesta y creo que vos diste varias, algo que iba a comentar, me pareció muy buena, las acciones que propusiste para poder cumplir con el RCL, digamos, nada está perdido y hay No, no, muchas no. acciones que se pueden hacer para que esto cumpla y siempre dentro de las posibilidades que nos brinda el Ajá. estándar. Pensemos que el estándar también apunta al cuidado de la salud, ¿no? O sea, apunta a no tener el riesgo humano y yo me quiero centrar en eso, ¿no? Más allá de los valores, de las estrategias, de todo lo que está haciendo es cuidar a los ocupantes de ese sitio. O sea, que hagamos un diseño que cumplamos con todas las normativas de confort, con todo lo que nos puede dar hoy el HVAC respecto a la ocupación de un ambiente, y esto lo que hace es cuidar a las personas que allí conviven. Te escucho, Rodrigo, no sé qué, querías comentar algo. No, no sé si había alguna pregunta más. No, Pablo Echeverría, nuestro presidente de RAE, lo que él aporta desde su actividad es que esta verificación la hacen muy pocos, pero que cada vez está creciendo en cuanto al uso de esta verificación, un poco lo que vos también decías, Rodrigo, Claro, que hay algo eso que... está enganchado con lo que decía al principio de todo y un poco por qué hablaba de la historia y la trayectoria de los refrigerantes, que claro, ahora parece que todo va migrando hacia, bueno, preservemos la capa de ozono, preservemos la bóveda celeste, como le llaman a algunos, que es, ¿sí? que es nuestra atmósfera, preservemos todo eso, pero bueno, lamentablemente empezamos a caer en refrigerantes que son ligeramente inflamables o directamente inflamables. Ya más de uno habrá ido a un supermercado y hoy en día ves heladeras con butano o propano por todos lados. Eh, y son clase A3, o sea, altamente inflamables, son casi explosivos. Y bueno, está enganchado con eso, como que, bueno, la tendencia va hacia allá, pero bueno, vamos a tener que empezar a tomar más recaudo y tener más cuidado con lo que estamos manipulando. Bien, perfecto, buena aclaración, Rodrigo. Nos pregunta Hernán si en caso de una fuga catastrófica los ventiladores tienen que ser de inyección o de extracción. Eso lo especifica el estándar, dice que es lo que hay que hacer eh, y se lo debo porque no me lo estoy acordando. Bien. Lo dice puntualmente y no quiero meter la pata. Bueno, evidentemente es una muy buena pregunta y la verdad que está muy bien. La vamos a responder por mail. Bien, nos preguntan si esto va a quedar grabado. Sí, va a haber acceso a esta charla desde la página de ASRAE. Hay un canal de YouTube también de ASRAE que es donde quedan grabadas todas estas charlas, así que pueden acceder cuando quieran. Bueno, Héctor te felicita. Héctor Torrilla te felicita por la presentación y por los datos. Eh, y Bueno, muchas gracias. después, Enrique Vázquez nos dice, el tema de subdividir en más unidades, ¿tiene impacto económico? Que a veces, bueno, entiendo que sí, a veces priva, quedó ahí como cortado el mensaje, perdón, Enrique, que no puedo tenerlo muy claro tu pregunta, pero dice que entiendo un poco a qué va, ¿no? Esto de subdividir por un tema de cumplir con el RCL nos afecta en lo económico, en nuestro diseño. Puede ser, sí, 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 porque bueno, es capaz más equipamiento exterior, más unidades exteriores, más derivaciones, puede ser, puede ser. No sé Bien, cuánto, pero puede ser. perfecto. Después también Eduardo nos pregunta si hay alguna válvula de seguridad en los sistemas de BRB o BRF que cierre y que, digamos, evite o no permita la fuga total del refrigerante. ¿Se entiende que algo se va a perder o que si hay algún sistema que tiene
alguna de estas válvulas. Sí, sí, entiendo lo que va. El estándar no habla de esa posibilidad, pero bueno, parece que bastante lógico estar diciendo, bueno, de repente tengo un sistema BRF de mucha capacidad que está abasteciendo, suponete, 4 pisos de oficinas y digo, bueno, pongo un detector en cada piso y en caso de que alguno detecte, que me anule el caño de refrigerante, el de líquido, que me anule el de ese piso. Entonces, el refrigerante se va a escapar, pero una pequeña cantidad, y la mayoría del refrigerante va a sobrevivir en el sistema, ¿no? El estándar no lo contempla, pero sí sé de proyectos que no acá en Argentina, en Centroamérica, que lo han aplicado. Muy bien, buenísimo, buenísimo por el dato, porque parece como algo razonable, ¿no? Lo que propone este Eduardo desde su consulta. Muy bien. Bien, Y bueno, capaz ahí haya que jugar un poco también con las velocidades de reacción, ¿no? El sensor va a tener que estar muy bien, convenientemente ubicado para que sense rápido y rápidamente tome una acción sobre la válvula, porque imagínate que ante una falla y así tan severa de que el refrigerante se evacúa tan rápido, no, es muy rápido la reacción que tiene. Estamos, en el caso de R410, el, podemos tener 30 kilos, 33 kilos de presión, es mucho. Y entonces la evacuación es casi inmediata. bien, perfecto. Bueno, a ver que me pierdo un poquito con las preguntas, ya voy. Eh, bueno, Carlos Vereda te agradece la presentación. Marcelo Varelo también. Carlos Roca Benítez Bueno, gracias. agradece la presentación. Martín Sierra. Martín, hola Martín, ¿cómo estás? Vamos, ¿Hay Martín, programas de ¿cómo andás? selección de BRB que dan el volumen mínimo para el sistema? Pregunta. No, al menos donde yo trabajo no. Ok, muy bien. Bien la respuesta referenciada y que pueda haber otros que lo tengan. Sí sé que otra marca al menos tiene una calculadora, ¿sí? Que Ok, te permite hacer el cálculo de si hace falta el sensor o directamente no hace falta, sé que está, pero esa calculadora que es web, entran buscándola en Google, no está referenciada a este estándar 15 y 34 de ASRAE, sino que está referenciada a una normativa europea. muy bien, pero hay recursos. Bien. Diego Luque nos pregunta si el motor del ventilador de extracción debería ser antiexplosivo en caso de poner una extracción de fuga, ¿no? Claro, bueno, eso está enganchado con la pregunta que me hicieron hace un rato de dónde iba, si era de impulsión o de extracción, y por eso no quise responder, porque tal No, vez no, caía. está correcto. Cuando tengas el dato preciso lo respondemos por mail y si no invitamos a que lo puedan buscar en el estándar, pero está muy bien la pregunta, está muy bien. Ya lo estoy abriendo, Pues, a ver si lo llego a encontrar. bueno, dice Hernán, nos vuelve a preguntar, dice que puede que esas válvulas sean de dos salidas y dos entradas en las condensadoras. Pregunta, que creo que se refiere a las válvulas que hablábamos de evitar la fuga, ¿no? De corte. Ya Sí, te vuelvo a citar, el estándar no especifica que eso es una forma de solucionar el problema. Array lo que te dice es verificar que la cantidad de refrigerante y el volumen no, no te deja abierto a que, bueno, y si no da, podés hacer un bloqueo con válvula, eso no lo dice, pero bueno, a ver, si tuviera que tomar algún criterio, no haría falta que sean de dos entradas y dos salidas, porque lo importante es bloquear el de líquido, la línea de líquido, bien, no la de gas. perfecto. Bueno, bueno, agradecemos a la gente que se ha quedado. Vamos a responder por mail. De última, si tienen alguna consulta, me Supply escriben. fan, ahí está, Nos, ventilador de Supply inyección. Farm. Bien. Bueno, nuevamente agradeciéndoles a todos.
La verdad que ha sido una muy interesante charla de temas a veces poco utilizados. Gracias, Rodrigo, por traérnoslo y por mostrarnos que está todo escrito, que solamente hay que leerlo y cumplirlo. Acá siguen agradeciendo, agradece Martín, agradece Diego Luque, agradece Enrique también. Lo que sí, aprovechando que todavía están conectados, la semana que viene vamos a tener una charla muy interesante respecto a la energía solar utilizada en HVAC, dictada por el ingeniero José Luis Polti. La verdad que hemos tenido charlas al respecto, han salido muy bien, es muy interesante. Rodrigo, además, les cuento, Rodrigo está haciendo una especialización en energías alternativas, energías renovables. Creo que el título es mucho más grande, pero es lo que puedo decir que todos entendemos. Y también Sí, va a estar con nosotros presente en la charla, así que va a haber mucho debate porque vamos a ver casos de uso. Así que los invitamos el próximo jueves a esta misma hora a que se enganchen de nuevo y también proponer temas nuevos y generar estas preguntas y respuestas que siempre alimentan. Desde mi parte, yo les agradezco su presencia, han estado de principio a fin todos los que iniciaron la charla, así que muchas buenísimo. gracias. No los Muchas gracias, aburrí, vamos. Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Así que, bueno, gracias al Mundo Arrae y gracias a todos por su participación. Nos vemos pronto en el próximo webinar de Arrae. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ya está. Rodri, nos vemos y nos hablamos por otras vías. Gracias por todo.